Gracias, Padre Santo, porque sabemos que estamos en tu nombre, Señor, porque eh, armaste este estudio, Señor, desde antes que estuviéramos aquí, Señor, para conocerte más, para crecer más en tu palabra y para poder aprender, Señor, lo que tienes para hoy, Señor. Te pido que dispongas nuestro corazón, Señor, que intervengas en todas las partes tecnológicas, Señor, para que podamos recibir el estudio tal como lo quieres y como lo has planeado, Señor. Gracias, Dios, porque podemos estudiarte, podemos estudiar tu palabra, Señor, podemos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y podemos recibir la bendición, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor, y te pido que este estudio nos impacte en nuestro corazón para que salgamos a hacer y ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, perdón, la semana pasada estuvimos viendo el libro de empezamos a leer, a estudiar el libro de Oseas. Y el estudio de Oseas no lo quise hacer como tan estructural como hemos hecho los otros estudios, ¿verdad? Vamos a ver, uno puede, a la hora de hacer un estudio bíblico, uno puede hacer un estudio bíblico sobre la estructura del libro, que es como la dinámica que hemos hecho sobre los estudios bíblicos, o sobre el conocimiento que está ahí en el libro, ¿verdad? Durante mucho tiempo hemos estado haciendo estudios sobre el conocimiento del libro, o sea, el tema que se ve en el libro, cómo podemos verlo en otros puntos en la Biblia y cómo entender un poco más ese tema. Ahora hemos estado viendo un poco más estructuralmente el libro, que la primera parte habla de tal cosa, que la primera y segunda parte habla de esto y de esto, ¿verdad? Son como parte y como una manera diferente de hacer el estudio bíblico. El libro de Oseas no he querido hacerlo estructural porque ya Oseas lo hemos visto hace unos meses. Entonces no quería hacerlo también estructural el estudio, sino un poco más sobre la dinámica de la enseñanza que está en el libro de Oseas. Recuerden que el libro de Oseas está entre los profetas menores y los profetas menores, la mayoría, bueno, todos los profetas menores están ubicados exactamente antes del exilio y pierden la tierra prometida generalmente por idolatría. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre la idolatría, qué significa y cómo podemos entenderla en tiempos modernos. Y no es la idolatría nada más como un asunto de eh, tener relación con amuletos o con imágenes o ese tipo de cosas, sino más bien ver la idolatría muchas veces en cosas tal vez un poco más del día a día que no nos damos cuenta que empiezan a robarle el campo de Dios. Esta semana el estudio se llama Dios es el Dios. Y es interesante porque esta aseveración es una de las premisas con la que el Corán está escrito. Y me gustó mucho porque es muy cierta. Dios es el Dios. Aquí en el título no se puede ver porque yo no sé por qué esta plantilla de PowerPoint pone todas las letras en mayúscula, pero el Corán dice Dios con mayúscula es el Dios con minúscula, poniendo a Dios sobre todos los demás dioses. Y vamos a estudiar un poquito los musulmanes y vamos a estudiar un poquito el Corán y varias cosas interesantes que estuve aprendiendo sobre el Corán y entendiendo dónde estamos nosotros, cómo estamos nosotros y casi como para darle un contexto histórico a todo lo que está pasando allá en Medio Oriente durante muchos años, pero que ahora está en boga otra vez el, el, el tema. Eh, Cuando hablamos de Oseas y cuando hablamos del tiempo bíblico del Antiguo Testamento, especialmente, podemos entender especialmente dos dioses que en esa zona estaban peleándose. Y cada uno de esos dioses estaban representados por varios pueblos. Entonces, Jehová, que es el Dios del pueblo de Israel, y es el nombre que comúnmente se ha conocido. Ahora vamos a ver un poquito sobre el nombre. Y Baal, que es el otro dios que estaba ahí entre los pueblos que estaban cerca de toda esa zona de Israel. Y cómo esos dos dioses empiezan a interactuar,
desde una manera histórica, pero también desde un punto político, y cómo al día de hoy siguen existiendo ese tipo de problemas, ¿verdad? Baal es el dios cananeo. Era un dios que era adorado por varias culturas en toda la zona de ahí, del Medio Oriente. Fenicia, Canaán, todos esos pueblos buscaban ese dios, y los dioses, cuando se habla de dioses, generalmente tienen relacionados con varias situaciones de la vida, ¿verdad? No son dioses generales, sino eran dioses que estaban con varias cosas, varias partes de la vida. Baal era un dios de la fertilidad, la lluvia y la tormenta. Entonces era un dios muy político, porque la fertilidad, la lluvia, estaban relacionados con la parte económica de los pueblos, que generalmente eran agrícolas, y entonces el que controlaba el clima, controlaba la agronomía, controlaba la economía y controlaba la parte política, ¿verdad? Entonces por eso era tan importante la adoración a Baal. Generalmente implicaba ritos de sacrificios y varias imágenes y estatuas que se hacían para la fertilidad de la tierra y para la prosperidad. Entonces, la parte política estaba muy asociada con Baal, porque entonces los dioses, perdón, los reyes llegaban y decían, es que Baal está conmigo, entonces Baal me va a dar las condiciones climáticas necesarias para que este año sea una buena cosecha. Entonces todo el mundo dice, arriba el Dios, sigamos, arriba el rey, sigamos creyendo en ese rey porque nos va a ir bien económicamente. Entonces estar bien con Baal casi que era ganarse el voto, ¿verdad?, de confianza de todo el pueblo. Entonces vemos como la parte política empieza a relacionarse mucho con la parte espiritual, ¿verdad?, de alguna forma. La Biblia habla de uno de los momentos más, de las peleas más fuertes entre los que seguían a Baal y los que seguían a Jehová. Resulta que el pueblo de Israel había entrado en un momento en donde se habían mezclado todas las culturas, y entonces adoraban a Dios, a Jehová, y adoraban a Baal. Y entonces en el Monte Carmelo se levanta un profeta, Elías. Resulta que el rey de Israel había tomado eh, eh, todos los ritos de Baal y los había metido dentro de la cultura de Israel. Pero como que se manejaban los dos de un solo. Pero los profetas de Baal estaban como ganando, eran como los más populares porque había más profetas de Baal, y profetas de Jehová había muy pocos. De hecho, Elías creía que era el único que había quedado. Y entonces en un momento Elías como que se empodera, ¿verdad? Elías es un profeta como muy fluctuante, a veces estaba en el top y a veces estaba muy, muy mal. Vivió en un momento muy complicado, muy difícil, donde todo el interés político estaba hacia Baal, y muy poco había interés político hacia Jehová. Muy diferente, por ejemplo, en tiempos de David. David agarró a los profetas y los que no estaban de acuerdo con Jehová, los mandaba a matar, ¿verdad? Entonces, para David era más fácil, o para los profetas en el tiempo de David era más fácil hablar de Dios, de Jehová, porque políticamente había como más relación y había más apertura para hablar de Jehová, y no tanto de los otros dioses. En cambio, en el tiempo de Elías era totalmente contrario, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver un pasaje, y vamos a verlo en varios capítulos ahí, de ese pasaje que sucede en el Monte Carmelo. Caro, si quieres lees ahí 1 Reyes 18, el 20 al 22, por favor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, como les decía,
políticamente estaba ganando Baal y Jehová estaba totalmente diezmado, ¿verdad? Y lo que le dice Elías al pueblo es, vean, vean, déjense de cosas, o un dios o el otro. No pueden ustedes hablar de dos dioses. En la, en la, en toda la dinámica espiritual de Baal, sí, estaba Baal y estaban todos los demás dioses, entonces eran como muy tolerantes a todos los demás dioses. Y Jehová como que se mete dentro de todos los demás dioses y como que calza. Entonces para la gente de Baal, que existiera gente que siguiera a Jehová no era problema. El problema surgía cuando la gente de Jehová dice, no, 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 solo hay un Dios y todos los demás dioses no existen, está mal, ¿verdad? Y es muy interesante porque esa mi línea de pensamiento sucede hasta el día de hoy, ¿verdad? La gente dice, es que hay que ser tolerante, entonces tenemos que recibir todas las creencias de todos. Y los cristianos, en este caso, igual los judíos y los musulmanes también, hablamos de un solo Dios y que todos los demás dioses son contrarios o son disfraces del enemigo para tratar de malentendernos a nosotros. Y entonces por eso los cristianos muchas veces reciben rechazo y reciben denuncia y son echados atrás. ¿Por qué? Porque sentimos que esos otros dioses están compitiendo o le están robando el show al verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, lo que les dice Elías me parece muy sabio, dice, mire, mire, pónganse de acuerdo, si es Dios, Jehová, es Jehová, y si es Baal, bueno, sigan a Baal, pero ustedes no pueden seguir a esos dos dioses. En este momento solo quedo yo. Entonces, pues, si fuera por un asunto político, o sea, si fuera por un asunto de reinado de simpatía, váyanse con Baal, porque tiene más simpatizantes que Dios, ¿verdad? Al punto en que pierden la tierra prometida por eso mismo, ¿verdad? Porque ya el pueblo ya no estaba siguiendo a Jehová, estaba siguiendo más a Baal y a otros dioses que estaban por ahí. No sé, Aníbal, si puedes leer Primera Reyes 18, 26, 29. Sí. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no habla, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y sajaban con cuchillos y con lanceros conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Ok, aquí están los perros. Ok, vemos que obviamente no respondieron. Él no respondió porque Baal no existe, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. No es que tenemos un Dios y hay otro que es contrario a Jehová. Simplemente Baal no existe y como no existe, entonces no puede haber ningún tipo de manifestación espiritual por parte de Baal. La gente de un toquecillo, perdón.
Listo. Entonces, no podemos pensar que hay dos dioses y que uno es en contra de otro, ¿verdad? Aquí el pasaje queda muy claro que los empiezan a tener algún tipo de excusas para que Baal no respondiera. Pero el asunto es que Baal no existe. Y esos otros dioses lo que estaban haciendo es engañando, o esas personas lo que estaban haciendo es engañando al pueblo para creer en algo que no existe. Y ahí es donde está el error, que el pueblo por ignorancia está de alguna manera siguiendo un Dios que no existe. ¿Ok? Y terminemos aquí el pasaje o el, este eh, cuento con Primera Reyes 18. Don Álvaro, si quieren leer Primera Reyes 18, el 33 al 40. Sí. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Resulta que, como era un tema político que estaba ahí peleándose y el rey, o en este momento la reina, de alguna manera estaba ganando adeptos de Baal, entonces por eso Elías, en una situación política, agarró y sacó totalmente a los profetas de Baal y los mató. Resulta que después de este pasaje, Elías se da cuenta que habían 200 profetas más de Dios y como que estaban escondidos nada más y Elías era el único que estaba ahí como visible. Pero entonces lo que nos enseña este pasaje es que el Dios verdadero, el único que existe, que las manifestaciones espirituales que pueda tener es Jehová. Y todos los demás dioses que puedan existir simplemente son inventos de la gente que a mí me hacen mucha gracia porque la Biblia dice que Dios, que nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, pero muchas veces las personas hacen un Dios a semejanza de ellos. Entonces, cuando estudiamos la mitología griega, por ejemplo, los dioses griegos son igual de imperfectos que nosotros. Y se jalan tortas, y son celosos, y son mentirosos, y tienen miedo. Los dioses egipcios eran unos dioses también que tenían parte de hombres y parte de animales, y de alguna manera son representaciones de lo que nosotros no podemos controlar. Y entonces hacemos un Dios para una cosa, para otra cosa, para otra cosa. Lo interesante con Jehová es que el libro, o sea, la Biblia, que de alguna manera nos ha explicado quién es Dios, nos pasa diciendo lo que es Él. Y mucha gente dice, es que Dios es así, Dios es así, y Dios dice, no, yo no soy así, mentira, véame cómo soy yo. Entonces, la Biblia muestra un Dios que es como Él quiere ser, no como nosotros queremos que Él sea. Y al día de hoy, en la actualidad, también vimos ese mismo problema. Es que, ¿cómo puede ser posible que Dios sea tan malo que nos esté condenando a un fuego eterno a los que pecan? Yo no creo en ese Dios. Mucha gente dice, yo no creo en ese Dios. Bueno, pero así es Él. Eso es lo que Él puso en la palabra de Dios y eso es lo que nosotros podemos entender de la palabra de Dios. Definitivamente hay misericordia, hay amor, hay un montón de situaciones diferentes que nos hacen entender a plenitud lo que es Dios. Pero no podemos llegar y decir, no, es que
ese no es ese no es Dios. Yo no me imagino un Dios así. Bueno, si la Biblia lo dice es porque Él es así. Y no es hacer un Dios a imagen y semejanza nuestra, sino es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Entonces, ahí vamos entendiendo un poco el concepto de la idolatría. Y en la tierra prometida, el tema de la idolatría ha sido un tema de ir y venir. Al día de hoy sigue habiendo los mismos problemas que existen. Todo empezó, el concepto de la tierra prometida, todo empezó en un pacto hitita. Resulta que Abraham venía de una tradición hitita y en la zona existían los hititas que políticamente tenían una forma de hacer un pacto, que era partían unos animales, los ponían uno a cada otro y la gente que hacía el pacto caminaba en ese pacto. Bueno, pues Dios un día agarra a Abraham y le dice, ok, voy a hacer un pacto con usted. Y es el pacto que vemos aquí en Génesis 15, del 13 al 16. Teito, si quieres lo puedes leer, por favor. Ok. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No le entendí, pero está bien. Ok, lo que Dios le dice a Abraham es, ok, usted está en esta tierra, usted va a ser, el pueblo va a ser esclavo aquí, durante 400 años lo vaya a sacar de esa nación, van a servir a otra nación, después de ese tiempo van a venir aquí a la cuarta generación y van a llegar y van a obtener la tierra prometida. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. En este momento Abraham no tenía hijos, estaba con una esposa estéril, estaba viviendo de aprestado en una tierra y no veía cómo esa promesa se podía hacer cierta. Ya nosotros que vemos, si sabemos la historia, vemos que esa nación a la que iban a servir son los egipcios y que después Moisés los iba a traer de Egipto a la tierra prometida y ahí iban a obtener toda esa zona de la tierra prometida. ¿Okay? Pero Abraham embarrió la cancha y Abraham hace algo que, vamos a ver, Abraham era un hijo de Dios. Él era un hombre escogido por Dios. Él, por la fe, había sido escogido por Dios y él había reaccionado de una muy buena forma. Entonces Dios dijo, ok, sobre Abraham va a haber bendición y sobre Abraham va a haber una protección especial porque yo lo he escogido a él para ser el patriarca de mi promesa. Pero entonces, las tortas que deja Abraham, Dios tiene que ser consecuente a esas tortas, aunque sea Abraham. Y entonces Abraham se jala una torta, pero una torta de escala mayor. ¿Okay? Claro, si quieres puedes leer ahí Génesis 16 del 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. Ok, entonces Abraham y Sarai estaban en la tierra prometida. Nada que tenían hijos, ya Abraham tenía 84 años y nada que tenía hijos, y entonces dice, Sarai dice, no, sí, voy a darle a mi sierva
que era una tradición de otros pueblos. La cultura de Sarai y de Abraham no tenían ese concepto de que la sierva me daba hijos. Y tampoco era una cultura poligamia. O sea, era una cultura que tenía en ese momento una sola esposa y un solo esposo, ¿verdad? Y se cuidaba mucho la relación de pareja. Entonces, lo que Sara hizo y lo que Abraham hizo fue una torta de grandes consecuencias, porque, como les decía, Dios respaldaba todo lo que hacía Abraham, fuera bueno o fuera malo. Entonces, Caro, si quieres seguir leyendo, porque estamos en el concepto de embarriolando la cancha, en Génesis 17, del 19 al 22. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Resulta que el primer hijo que tuvo Abraham fue Ismael, que lo tuvo con Agar. Ismael no era el hijo de la promesa, era el hijo de la torta. Resulta que Abraham, por impaciente o por no creerle a Dios o por querer ayudarle a Dios, entonces le hace caso a Sara y tienen a Ismael. Ismael es el primogénito, o sea, el primer hijo que tuvo Abraham es Ismael. Y eso, todas las culturas de tradición abrahámica lo valoran como tal. Porque de Ismael y toda esta promesa de fructificar, de multiplicar, de hacer una gran nación, de inclusive tener 12 príncipes, es la que genera todo el pueblo musulmán. Entonces, todos los musulmanes provienen de Ismael y ven a Abraham como el patriarca. Entonces, es muy interesante porque los musulmanes, los judíos y después los cristianos vemos a Abraham como el patriarca. Tenemos un solo patriarca, que es Abraham. Ismael empezó o sea, tiene la misma bendición que le fue prometida a Abraham como primogénito. Pero en este pasaje se ve muy claro que Dios dice, pero mi pacto yo lo voy a hacer con Isaac. Una cosa es la bendición de Dios y otra cosa es el pacto de Dios. Dios dijo, ok, con Isaac es con el que yo voy a llevar mi linaje y voy a hacer mi tierra, mi tierra, mi pueblo prometido, y yo voy a ser mi pueblo escogido, va a venir de Isaac, no de Abraham, de Ismael, perdón. Resulta que pasajes después, Dios le pide a Isaac que se lo lleve a hacer un sacrificio. Y el sacrificio era matar a Isaac, ¿verdad? Entonces, que Dios le pidió a Abraham que matara a Isaac y que le fuera fiel a la promesa o a esa ordenanza que le dio Dios a Abraham. Se cree que Isaac tenía alrededor de 14 años cuando vivió eso. Entonces Isaac empieza a preguntarle, y papi, ¿dónde está el cabrito que vamos a sacrificar? Y Abraham dice, tranquilo, Dios va a proveer. Lo que Abraham creía era que en el momento que él mataba a Isaac, Dios lo iba a revivir. Eso es lo que él creía, ¿verdad? Pero resulta que un ángel le agarra la mano y entonces no mata a Isaac, y entonces Dios le dice, ok, ya sé dónde está tu corazón. Pero resulta que cuando da ese mensaje, Dios le dice, lleva a tu hijo Isaac, a tu único hijo, al monte a sacrificarlo. Entonces, los musulmanes dicen, ahí hay un error. Ahí los judíos, bueno, los israelitas,
toquetearon la Torá, y en realidad lo que tiene que decir ahí es: lleva a tu único hijo Ismael a sacrificarlo. Porque Ismael nació y 14 años después nació Isaac. Entonces, durante ese lapso, Ismael era el único hijo de Abraham. Y entonces por eso es que los musulmanes dicen: no, 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 es que era ese momento, y simplemente Isaac no había nacido, ¿verdad? Los judíos y los de la tradición judía dicen: no, no, es que el único hijo de Abraham era, y el hijo de la promesa era Isaac. De hecho, cuando pasa ese evento, ya Abraham había sacado a Agar y a Ismael de su tienda y de su tierra y todo eso. Entonces, ahí es donde empieza la discusión. Ok, Ismael es el primogénito de Abraham, y para el pueblo musulmán, Ismael era el que iban a sacrificar. Y entonces de ahí nace un montón de tradiciones del Corán que hablan sobre el sacrificio de Ismael que Dios había pedido y que Dios proveyó. Y entonces empiezan ahí toda la historia de Ismael y de cómo Dios protege al pueblo de los musulmanes, ¿ok? Dios sigue siendo fiel a la promesa. Entonces, después de que nace Isaac, a petición de Sara, le pide Dios, Abraham le pide a Dios que echen a Agar a Ismael al desierto, inclusive a que se vayan a morir. Y Abraham no sabe mucho y no sabe muy bien qué es lo que va a pasar con ellos. Simplemente le dice: Dios, por favor, cuídelos. Y entonces los sacan al desierto. Llega Agar en el punto del desierto, no encuentra agua y dice: aquí nos vamos a morir los dos. Y entonces sucede este pasaje de ahí. Aníbal, si quieres lees ahí Génesis 21, del 17 al 21. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sostenido con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Param, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Resulta que los ismaelitas empiezan a tener mucha relación, después lo vemos más adelante, con el pueblo o con la tribu de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Y de hecho, ahora vamos a ver más adelante, pero Esaú, que es el hermano de Isaac, perdón, el hermano de Jacob, ¿verdad? Se casa con una hija de Ismael, ¿verdad? Entonces siguen teniendo relación familiar, ¿verdad? De alguna manera eran familiares. De hecho, en la muerte de Abraham, se dice que Isaac e Ismael estaban juntos y enterraron a Abraham. Entonces, de alguna manera siguen teniendo relación. Y muy interesante que Dios es consecuente a su palabra y dice: vea, todo lo que salga de los lomos, ¿verdad? De las nalgas obviamente de toda la parte reproductora de Abraham, viene con mi bendición. Sea torta o no sea torta, viene con mi bendición. Y entonces por eso Ismael, Dios dice: yo voy a estar con el muchacho, yo voy a estar con él, voy a bendecirlo y él va a ser una gran nación, porque todo lo que salga de Abraham va a ser una gran nación y va a ser algo impresionante. Entonces Dios sigue siendo fiel a esa promesa, aunque la torta de Abraham y Sara la seguimos viviendo hasta el día de hoy. Cuando uno ve el conflicto en Gaza y cuando uno ve todo ese problema que hay en toda esa zona, uno se da cuenta que nació de una desobediencia de Abraham
y ahí se armó un arroz con mango que hasta el día de hoy seguimos siendo con problemas, ¿verdad? Ismael es el primogénito de Abraham, pero no el de la promesa, ¿verdad? Entonces, vemos que Ismael creció y se fue para el desierto de Parán, que eso queda al sur de Canaán, se casó con una egipcia, fundó Ismailía y fue el papá de 12 príncipes. Muy interesante porque por el otro lado tenemos a Jacob, que tuvo 12 hijos también, y de ahí salió ¿cómo se llama? El pueblo escogido de Dios. Una de las hijas se casó con Esaú, que es hijo de Isaac. Entonces, siguieron teniendo relación. Y Ismael murió a la edad de 137 años. Los ismaelitas se ubicaron en la frontera de Egipto y el Golfo Pérsico, y el profeta Mahoma agarró toda la genealogía de Ismael, y de ahí es donde empieza él a fundar los conceptos del Islam, y todos viniendo del padre Abraham, ¿verdad? Entonces el Islam surge mucho de la genealogía de Ismael y de Abraham, y toda la enseñanza bíblica que viene antes de Abraham, ¿verdad? Después de Ismael hay una ruptura, ¿verdad? Entre el pueblo, entre la Biblia y el Corán, porque se va sobre la genealogía de Ismael y no sobre la genealogía de Isaac. Pero el Corán no tiene ese concepto tan claro como lo tiene en la Biblia sobre la creación de una nación, porque Dios siempre le dijo a Abraham: voy a hacer de usted una gran nación. Entonces, hay una parte muy importante sobre toda la enseñanza bíblica sobre la creación de la nación, y cómo esa nación tiene que tener valores, y cómo esa nación va a surgir, y de ahí va a salir el Mesías, y que va a traer toda la restitución que ocupa la tierra. El Corán o el Islam no tiene ese concepto, ¿verdad? Entonces, de hecho, para el Islam, para los musulmanes, toda persona que haga la voluntad de Dios es un musulmán. De hecho, la palabra musulmán quiere decir el que hace la voluntad de Dios. Entonces, meten dentro del Islam, meten dentro los musulmanes, meten a todos los que hicieron la voluntad de Dios. Entonces, ahí meten a Jesús, ahí meten a los discípulos, inclusive a todas la primera iglesia cristiana, también la meten dentro del musulmán, porque dicen: todos esos hicieron la voluntad de Dios, igual como nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces no tienen ese concepto tan fuerte como sí lo tiene el pueblo de Israel, que no se podían casar entre gente que estuviera por fuera, que tenía que mantenerse las tribus, que tenía que mantenerse la nación, porque esas eran las cosas que Dios había pedido, ¿verdad? Entonces es una de las diferencias que tiene el Islam. Pero entonces, muy interesante, el Islam se ubica en dos grandes conceptos. Uno, que Dios es el Dios, y dos, que el profeta Mahoma es el que trae la revelación de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, sobre esos dos conceptos es que se crea el Islam. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo, en la tierra prometida? Bueno, pues cuando Moisés llega, saca al pueblo de Egipto, que está aquí como al sur, y entra a la tierra prometida, un grupo de personas se quedan fuera de la tierra prometida, ¿verdad? La tierra prometida es del Mar Muerto, del río Jordán y el Mar Muerto, hacia el este, ¿verdad? Hacia el mar Mediterráneo. Pero ellos venían por este lado, Egipto queda aquí abajo, pero ellos hacen una vuelta como así, entran por este lado, y tres tribus se quedan por fuera: Manasés, Gad y Rubén, se quedan aquí por fuera. Ellos cruzan el río Jordán, y cuando cruzan el río Jordán, ya toda esa zona es la tierra prometida. Y cuando van conquistándola, y empiezan a repartírsela. Entonces, Manasés tiene una parte, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Efraín, Dan, Judá y Simeón. Todo esto, y Benjamín aquí. Entonces, todo estas es lo que se llama todas las tierras cananeas,
vemos que los filisteos siempre estuvieron en esta parte. Los filisteos, por ejemplo, son todos los pueblos con que Sansón se peleó. Sansón lo que hizo fue porque los filisteos empezaron a irse hacia el norte y empezaron a invadir estas tierras, y entonces Sansón, que era de esta zona, empezó a pelearse con los filisteos para retenerlos a los filisteos, ¿verdad? Y después los arameos también, los moabitas, los edomitas, empiezan a pelearse con todos esos en tiempo de David, y empiezan ellos a proteger su tierra prometida, que es esta tierra de acá. Les decía la semana pasada, por ejemplo, que el edicto que el rey persa hizo, donde le da cartas a Nehemías, sí, el que reconstruyó el templo. Hoy se me fue el nombre. Bueno, y que también le dio carta a Nehemías para que reconstruyera las murallas. De hecho, existe el edicto físico, ¿verdad? Y la gente lo puede ver y leer, donde dice, ok, vayan a la tierra que es de ustedes. ¿Verdad? Entonces, pues, eso es lo que usa el pueblo de Israel diciendo, esta tierra es mía, y no, ustedes no pueden quitármela. La franja de Gaza, de hecho, la franja de Gaza se refiere a esta franjita de acá, que es donde tienen una zona que se pelean, ¿ok? Propiamente esta parte. Y aquí está Belén, aquí está Jerusalén, en el puro centro. En este momento el pueblo de Israel está ubicado solo en este lugar, que es lo único que han podido recuperar. Ok, con el tiempo, este es como lo lograron tener en tiempo de Josué. Después, toda la parte de los, ¿cómo se llama? Se me olvidaron todas las palabras hoy. Los jueces estuvieron peleando por esta tierra para mantenerla y para seguir conquistándola. Sansón y otro montón de jueces es en ese tiempo. Después llegan el tiempo de los reyes, y entonces Saúl sigue conquistando esa tierra, que es el primer rey. Después David la tierra, ya logran como armar la tierra prometida, sacar a toda la gente que no era la tierra prometida, que no era del pueblo de Israel, y tienen un tiempo de mucha tranquilidad, mucha paz. Salomón, que es el hijo de David, vive de todo ese tiempo, y entonces pasan la capital a Jerusalén, y ahí en Jerusalén construyen el templo grandísimo, ¿verdad? Después de Salomón empiezan a haber problemas y empiezan a haber luchas y peleas, y el pueblo de Israel se parte en dos: el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel, así es como generalmente se nombra. Jerusalén está aquí en el puro centro, Samaria está en este otro punto, y que aquí es donde vemos, por ejemplo, Jesús iba donde los samaritanos, iba para ahí. Y entonces aquí está Betel y aquí está Jerusalén. Y entonces empieza a partirse el reino, y tienen dos reyes, uno del norte y uno del sur, y los dos empiezan a tener problemas. Ya el reino de Amón empieza a ganar espacio en la zona de Manasés. Los moabitas ya le quitan la zona a Rubén, y los edomitas ahí están peleándose con toda la zona de Judá. Entonces, como que se va reduciendo toda la influencia que tiene el pueblo de Israel. Al final de cuentas, ellos terminan perdiendo la totalidad de la tierra prometida, el reino del norte por los árabes, y el reino del sur por los Babilonia. Okay. Entonces ellos pierden la tierra prometida, y exactamente en ese momento estamos en Oseas. Oseas pertenece al reino del norte, aquí a Israel. Entonces, y los dos lo perdieron por un asunto de idolatría. Si vemos aquí cómo estaban los pueblos sitiando el pueblo de Israel, los heteos, los geseos, los cananeos, los jebuseos, los filisteos, los amelitas, los heteos, los amorreos, los edomitas, los moabitas, los anomitas, los heveos, los pereos y los fenicios.
vemos que es una tierra muy conflictiva. Y esa zona se vuelve una zona muy, muy difícil para poder mantenerse. Entonces uno entiende cuando ve eso, uno dice, es que por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel, vea, ustedes no se mezclen, ustedes tienen que mantenerse solos entre ustedes para mantener el concepto de nación, porque yo quiero hacer de ustedes una gran nación. Salomón, el hijo de David, fue el primero que empezó a buscarse otra reina de otro lado. Y entonces ahí fue donde empezó a no cumplir ese concepto de mantenerse juntos, unánimes como una sola nación, y entonces fue donde empezó a traer otros dioses y otras culturas y otros problemas, ¿verdad? Entonces, esa zona se vuelve una zona muy conflictiva y hasta el día de hoy es una zona súper conflictiva. Interesantemente, es una zona muy desértica, especialmente aquí en el centro, ¿verdad? Porque, bueno, aquí están todo el río Jordán y todo el mar muerto, y después el Mediterráneo, que esas son dos zonas muy prósperas. Por aquí, más al sur, está el río Nilo, ¿verdad? Y toda la parte egipcia, pero en el puro centro tenemos el desierto. Entonces, esa zona nadie la quería, hasta que llegó el pueblo de Israel, empezó a tomar esta zona de Judá y Simeón y empezó a generar prosperidad en el desierto. Y de hecho, la tecnología que tiene Israel para ir comiéndole espacios al desierto ha sido una cosa impresionante que al día de hoy sigue viéndose como uno de los grandes avances que ha tenido la tecnología humana, porque le ha ido ganando al desierto y ha hecho esa zona que antes era nada próspera, le ha hecho una zona muy próspera y muy rica, y sigue siendo la tierra prometida en donde sigue fluyendo leche y miel. Y es parte de las bendiciones que Dios le ha dejado al pueblo de Israel. Okay. ¿Quién es Jehová? Estuvimos viendo quién era Baal y dónde venía toda la cosa Baal. Aquí les puse una parte muy histórica sobre quién es Jehová, desde un concepto totalmente no bíblico, ¿verdad? ¿Cómo es que ve la gente a Jehová? Entonces dice que Jehová es el nombre utilizado comúnmente para referirse al Dios en el monoteísmo abrámico, particularmente en la tradición judía. En el contexto histórico, la historia de Jehová está estrecha ligada a la narración bíblica. Según la Biblia, Jehová es el único Dios y supremo que hizo un pacto con Abraham, condujo a los israelitas fuera de Egipto bajo la dirección de Moisés y entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El monte Sinaí queda más hacia, si vemos aquí, el monte Sinaí anda como por aquí, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel venía por acá, pasa el monte Sinaí y llega y entra a la tierra prometida por esta zona. ¿Ok? Pero entonces por ahí queda el monte Sinaí. Entonces, eso es como la parte más de contexto sobre lo que es Jehová. Históricamente, Jehová lo que sí crea es un pueblo totalmente, un pueblo religioso. Entonces, la nación de Israel es una nación totalmente religiosa. Entonces, mezcla todos los asuntos políticos, militares, con los asuntos eh, eh, espirituales. Entonces, la parte como Dios había fundado la nación era que los profetas tenían gran injerencia en los líderes que estuvieran en ese momento. No era un concepto de reyes. Dios lo había planeado con que estuvieran personas importantes que eran levantadas en su momento, personas temerosas de Dios y que tenían un conjunto de profetas alrededor que iban dándole y ayudándolo a buscar cómo salir de los asuntos. Es el mismo pueblo que dice, nosotros queremos un rey, igual que todos los pueblos, y Dios le dice, pero a ustedes no les conviene un rey, eso no es el concepto que yo tengo de ustedes de nación. Yo quiero que ustedes tengan líderes que se van levantando de acuerdo a las circunstancias. Los reyes, el concepto de los reyes es que un hombre es levantado y entonces su genealogía es la que va a heredar la parte de los reyes. Saúl, el hijo de Saúl, era el que quería, el que merecía ser rey.
¿verdad? Dios dice, no, yo no quiero a Saúl, perdón. Y el hijo es Jonatán. De hecho, Jonatán y David eran muy buenos amigos. David es puesto como rey y cuando tocaba que David ya estaba a punto de morir, el hijo que tocaba era un hijo que era amigo, perdón, era eh, hijo de una hija de Saúl. Entonces, ese era el que tocaba en la genealogía. Pero David dice, yo no quiero que ese hijo sea el rey, sino quiero que sea Salomón. Y entonces ahí fue donde empezaron los problemas, porque el que tocaba era el otro hijo que estaba en el norte, y ahí es donde se parte el concepto de los dos reinos, ¿verdad? Entonces, por un tema político, y no era el concepto que Dios tenía para su pueblo, que era el concepto de reyes, ¿verdad? No es lo que Dios quería. Pero, ¿de dónde viene? Y eso era un concepto totalmente, o era información totalmente histórica del pueblo de Israel. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a Dios? ¿Okay? Hay un concepto muy importante sobre el nombre de Dios. Y al día de hoy, pues nosotros oramos en el nombre de Dios, ¿verdad? En el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, don Álvaro, si quiere leernos ahí Génesis 2, del 18 al 20. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamado a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios hace a Adán y le dice, voy a ponerle una tarea. Usted voy a ponerlo sobre toda la creación y usted va a administrar la creación. Y lo primero que usted va a hacer para administrar esa creación y para poner la jerarquía de esa nación es póngale nombre. Y entonces agarraba la vaquita y decía, mira, esto tiene forma de vaca. Usted se va a llamar vaca. Y ese era el nombre, ¿verdad? Dios respaldaba lo que Adán hacía con respecto al nombre. Entonces, para el pueblo de Israel, el nombre se vuelve algo muy importante. Después, más adelante, culturalmente, se vuelve muy importante el ponerle el nombre, porque el ponerle el nombre de alguna manera le dice dónde empieza, dónde termina y quién es el que está sobre usted. Entonces, el nombre se vuelve un concepto muy importante. Y de hecho, para la cultura judía sigue siendo muy importante el nombre. Y que el primogénito tiene que llamarse igual que el papá para heredar todas las consecuencias de todos esos nombres. ¿Okay? Más adelante, cuando Dios está formando su tierra prometida, pasa un tema muy interesante, ya ahora no con Abraham, sino con Moisés. Caro, si quieres leernos ahí Éxodo 3, del 3 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, como les decía, para el pueblo de Israel es muy importante el nombre. Entonces Moisés dijo, necesito saber su nombre. Y Dios dijo, usted no está encima mío. Usted no va a saber dónde empiezo y dónde termino. Usted no va a poder administrarme a mí como usted sí estuvo administrando la creación desde el tiempo de Adán. Entonces, yo le voy a decir cómo hace usted para conocerme a mí. Y le dice, yo soy el que soy, o yo soy el del camino, o más fácilmente para entender ese concepto es,
usted va a saber quién soy yo en el tanto usted camine conmigo. Entonces le dice, yo me llamo, yo soy el que soy. Se nos fueron. Se fue. Se fue Esteban, ¿verdad? Sí, Kenito también. Ya está. Ahí está, ya llegó. Ya estoy otra vez, ya estoy otra vez. Ok, entonces, le dice Dios, para no ponerle el nombre tan largo en la Biblia, entonces lo que hace el pueblo de Israel o los escribas es ponen las consonantes y después le ponen vocales. Todas las consonantes es W, Y, H, W, H, es el yo soy el que soy. Y después le ponen las consonantes y de ahí sale el nombre Jehová. Pero Jehová no es el nombre de Dios. No es que Dios dijo, ok, si ustedes quieren saber cómo me llamo, yo me llamo Jehová. No, el nombre de Dios es yo soy el que soy, el que ustedes van a ver en el camino, el que van a entender en el tanto caminen conmigo. Ese es el nombre de Dios, no es un nombre, es un concepto. ¿Ok? Entonces, cada vez que en la Biblia veamos Jehová, por ejemplo, aquí que vemos Jehová, no, en el original no dice Jehová, dice yo soy el que soy. Ese es el verdadero nombre de Dios. ¿Ok? Antes de que apareciera Jehová, habían otros nombres para Dios. Entonces, generalmente dicen él, o el nombre, ¿verdad? Entonces, el Elión, el Shaddai, el Loam o el Elohim. Esos son los primeros nombres que salen antes de Jehová. Entonces es el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios eterno y Elohim, que es el concepto de dioses. Ese es el primer concepto de un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que es omnipresente y omnisciente, o sea, todo lo sabe y está en todo lado. Esos son los conceptos que salen en antes de que saliera el concepto de Jehová. Aunque en Génesis también habla de Jehová, pero antes de que saliera esos conceptos de Jehová. Después, Jehová empieza a repetirse en otros nombres. Entonces, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Shammah, Jehová Tisteku y Jehová Rafa. Y ya pues aquí tenemos otros más, Jehová Tisbot y Jehová Adonai. Cada uno de esos nombres es en realidad lo que dice es, yo soy el que soy, Jireh, yo soy el que soy Nisi y todas las demás formas. Cada uno significa un momento en el que Dios está con el pueblo de Israel y empieza a relacionarse con Dios, con el pueblo de Israel de cierta forma. Entonces, el pueblo de Israel, por ejemplo, Abraham había pasado alrededor de 40 o 50 años esperando una promesa. Llega, se cumple la promesa, nace Isaac. Y entonces Dios le dice, necesito que usted vaya y sacrifique a Isaac, o sea, lo mate. Y entonces Dios camina, Abraham con Dios y con Isaac por 3 días al lugar de sacrificio. Y cuando está a punto de sacrificarlo, Dios le dice, no, usted no lo va a matar, ya sé ya dónde está su corazón. Jehová Jireh ha hablado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Y entonces por eso ese lugar es conocido como Jireh. Ese es Dios proveerá, que era lo que lo que Abraham le decía a Isaac cuando le preguntaba a dónde está el cabrito que vamos a sacrificar. Tranquilo, Dios proveerá. Jehová Jireh. Entonces, ahora
Abraham tenía una relación diferente con Jehová porque había vivido ese momento, esa experiencia, ese viacrucis, ese calvario, de decir, híjole, yo no le he dicho a Sara que Dios me mandó a matar a Isaac. ¿Qué voy a hacer yo si llego y Sara me pregunta, ¿y mi hijo? Ya lo tuve que matar porque Dios me dijo. Y durante 3 días está ese caminar de Dios y llega el momento en donde ya va a matarlo y llega un ángel y lo agarra y después aparece de la nada un cabrito y lo sacrifican y Dios se manifiesta con gloria. Entonces ya hay un testimonio y entonces Abraham llega corriendo donde Sara y le digo, vea la que le tengo que contar, es que Jehová proveyó. Yo tengo ya yo conozco ahora una faceta diferente de Dios. Ya no es Elohim, ya no es el Dios todopoderoso. No, es el Dios que me cuida a mí, que me chinea y que me provee a mí. Ahora es Jehová Jireh. Y después, después de que Dios se manifiesta de una manera impresionante y David empieza a ganar un montón de batallas y llega un momento en donde ya ha logrado políticamente y militarmente cubrir toda la tierra prometida, entonces David dice, Jehová Shalom, Jehová es paz, Dios me trajo paz después de tantos tiempos de guerra y tanto tiempo de sacrificio que yo he tenido y vivido. Y entonces ahí vemos varios capítulos en Génesis, en Éxodo, en Jueces, en Ezequiel, en Jeremías, en Éxodo y en Salmos, empezamos a ver varios conceptos, varios nombres de Dios, ¿verdad? Que empiezan a suceder en el momento en que ya las personas no tienen ese Elohim, sino ya tienen esa relación con Dios y empiezan a relacionarse más cercanamente con Dios porque tienen una historia que contar, un testimonio que contar y empezaron a caminar con respecto a Dios. Ese es el concepto de yo soy el que soy. Ya no es ese Dios lejano que creó los cielos y la tierra. No, es el Dios que hoy en la mañana me dijo que hiciera tal y tal cosa y lo hice y me bendijo de tal forma. O sea, ya tengo un testimonio, ya tengo una vivencia con Dios, ya tengo una historia que contar con Dios. Veamos qué interesante pasa en Génesis 3, que es en la caída. ¿Okay? Vemos que Adán y Eva tenían una relación muy cercana con Dios. Para ellos no era el Dios omnipotente, para ellos era un Dios cercano que tenía una relación conmigo y yo tenía con él y todas las mañanas, todas las tardes nos sentábamos a tomar café. Dice en Génesis 2 que Dios llegaba todas las tardes, cuando la tarde estaba acabando, a hablar con Adán y Eva. Yo imagino que Dios llegaba con una tacita de café y decía, vamos a tomarnos un café y a contarnos cómo nos ha ido en el día de hoy. Pero vemos ahí en Génesis, Teito, no sé si estás ahí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ay, se me quitó la pantalla. ¿Qué pasó? Se fue otra vez. Se desconectó Esteban. Sí, ¿verdad? Ajá. Ok. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No te oyes, estás mudo.
Perdón, ahora sí. Cuando vemos la traducción de ese pasaje, y cuando vemos que la serpiente habla con Eva, dice, la serpiente era más, era de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, era la más inteligente. Y la serpiente le dice, Elohim les ha dicho que no coman del árbol del huerto. Le dice Elohim. Vean que la palabra que usa ahí en la traducción es Dios. En cambio, la otra está hablando de Jehová. Y entonces le dice, Elohim le ha dicho que no coman. Elohim es un mentiroso. Elohim no sabe que ese árbol está riquísimo. Y entonces Eva llega y come del árbol del conocimiento porque Elohim le había mentido. Cuando vemos el pasaje que vuelve Dios, es muy interesante cómo usa las palabras ahí. Teito, si quieres seguir leyendo ahí Génesis 3 del 8 al 11. ¿Estás muteado ahora usted, Teito? Ahora usted es la que no lo ve. Perdón. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Vean qué interesante cómo usan el nombre de Dios también aquí. Ajá. Entonces, Jehová Dios. oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el desierto al aire del día, o sea, a la hora de tomar café. Y entonces Dios llegó como todos los días, Jehová, y llamó al hombre, o sea, esa relación que tenía Dios, como todas las tardes que llegaba a tomar café con Adán y con Eva, llegó él a tener su relación y a tener su contacto directo con Adán y con Eva, hasta que Adán dijo, es que tuve miedo porque supe que estaba desnudo. Entonces Elohim, o sea, el Dios Todopoderoso, el que es justo, el que había hecho las reglas, ahora el que va a traer las consecuencias, ya no es Jehová, ahora es Dios, ahora es Elohim. Le dijo, ¿quién le dijo que usted estaba desnudo? Es que ustedes comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, que yo les dije que no comieran. Eva, cuando la serpiente llegaba, le tuvo que haber dicho, mire, yo no conozco a Elohim, yo el que conozco es a Jehová. Con Jehová todas las tardes llego a tomar café. Jehová me quiere a mí, Jehová tenemos una relación cercana, Él me entiende y me conoce, Él fue el que me creó. Esa era respuesta correcta de Eva. Cuando la serpiente le dijo, Elohim es un mentiroso. Yo no sé Elohim, yo conozco a Jehová, porque era la relación. Pero eso prueba que Eva ya había empezado a romper su relación con Jehová y ahora tenía una relación con Elohim, que es una relación muy diferente a la que uno tiene con Jehová. Con Elohim usted tiene una relación de, ok, Él es mi creador, Él fue el que me hizo y Él fue el que me puede destruir también. Con Jehová se tiene una relación mucho más cercana de con Él tomo café, con Él me siento, con Él hablo, con Él camino, con Él lo conozco, con Él me río, me cuenta chistes, con Él tengo esa relación, con Él yo soy el que soy. Ese es el Dios que yo tengo. ¿Verdad? Es muy diferente a Elohim. Entonces, no, no importa mucho que nos desgastemos en enseñarle a alguien quién es Dios. No vale de mucho porque nosotros conocemos a nuestro Dios por lo que nosotros hemos caminado con Él. Nosotros lo que podemos es marcar la ruta, pero ese proceso va a ser siempre individual y personal. A Dios se le conoce caminando. Nosotros no podemos decirle a la gente, enamórese de este Dios. Le podemos decir, por aquí es donde usted puede conocer a Dios. Pero Dios es un Dios relacional y Él quiere relacionarse con usted. Y no por medio de activismo religioso es que nosotros llegamos al conocimiento personal de Dios. Y entonces aquí les dejo un pasaje
que para mí ha sido de los pasajes más fuertes y más duros que he leído. Don Álvaro, si quiere nos lee el pasaje fuerte y duro de Mateo 7. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ese pasaje es fuertísimo y especialmente más para uno que ha estado muy metido en cosas de la iglesia, donde uno dice, aquí estoy tranquilo porque aquí estoy yendo soy el líder de los estudios bíblicos, soy el líder de parejas, estamos haciendo campamentos, estamos haciendo, y este pasaje me cayó a mí en ese momento, entonces yo dije, ok, eso no prueba que yo tengo una relación con Dios. Eso prueba que yo estoy yendo y estoy participando de actividades de una iglesia. Señor es Adonai. Entonces, no todos los que le digan Adonai, Adonai, van a conocer a Dios, porque ellos violan las leyes de Elohim. Vemos que son dos nombres que son lejanos. Adonai, que es el Señor, o Dios, que es Elohim. Entonces, es diferente esa relación que tienen estos que dicen Señor, Señor, que en tu nombre. ¿En nombre de qué? En nombre de Señor. No, no, no. Es en nombre de Jehová. O sea, ¿qué relación tienen ustedes conmigo? A ustedes no los conozco. Yo, los que voy a salvar o los que van a ir conmigo son mis amigos, son los que yo conozco. Por eso es que Jesús dice, nunca los conocí. Aléjense de mí. En otro pasaje dice, hacedores de maldad. O sea, ustedes que hacen lo malo, aléjense de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, tiene una relación conmigo. Lo bonito de este pasaje es este otro que sigue. Y aquí se los voy a dejar para que ustedes lo tengan durante la semana. Todo el que escucha mis enseñanzas sigue y las sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. El lograr tener esa relación con Dios nos va a permitir tener esa roca sólida que es Dios. Y no importa lo que pase, no importa las situaciones difíciles, no importa la tormenta por la que estemos caminando, vamos a tener construida nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, nuestra empresa, nuestras amistades, nuestra relación con Dios sobre la roca sólida. La roca sólida es Jehová. La roca sólida es nuestro amigo cercano que nos sostiene en los momentos difíciles y que somos sabios los que siguen sus enseñanzas. Esto es lo que tengo para ustedes esta semana. Les voy a dejar este pasaje para que lo sigamos practicando durante la semana. Y la actividad que estamos haciendo de hacer la lectura bíblica, lo que busca es que tengamos esa relación cercana con Jehová, que tengamos ese tiempito para estar con Él y para compartir con Él y no tener un Dios Elohim lejano y largo, sino tener un Dios cercano que todos los días toma café con nosotros. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todo bien.